Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Creo que, por no decir el 100%, el 99% de los que estamos aquí sabemos identificar perfectamente cuáles son estos 3 versículos que acabo de leer. Y muchos de los que estáis aquí, y el que no, pues es porque viene nuevo de visita, o es porque está un poco despistado y no se ha enterado de lo que acabo de leer, pero sabemos identificar que acabo de leer Génesis 1, del 1 al 3. Y estamos hablando del principio, de la creación. Y no nos vamos a detener en estos 3 versículos, sino que nos va a servir como contexto, como principio del camino para llegar a esa historia, a ese tema principal que vamos a estar recordando el día de hoy. Y si continuamos con la creación, mi hermano, con el principio, vamos a ver que el Señor crea todo lo que existe en 6 días, como sabemos. ¿Y el 7º día qué? Reposo. Aquí he puesto un breve resumen, no nos vamos a detener mucho, pero quiero que lo recordéis bien. El primer día el Señor crea los cielos y la tierra, crea la luz, haciendo distinción entre el día y la noche. El segundo día el Señor crea el firmamento. El tercer día la tierra seca la separa de las aguas, de los mares, y crea también a su vez este mismo día las plantas y los árboles. El cuarto día sigue con la creación y crea el sol, la luna y todas las estrellas, haciendo aún más distinción entre el día y la noche. El quinto día el Señor crea los peces y las aves, cada uno en su sitio, no crea las aves en el agua ni los peces en el cielo, sino que crea cada uno en su sitio. Y el último día de trabajo el Señor crea los animales terrestres y también nos crea a nosotros, nos crea al ser humano, con amor, nos crea con cariño, con una delicadeza especial, mi hermano. Nos crea, dice la palabra, a su imagen y a su semejanza. Y en medio de ese contexto de creación hay un momento donde el Señor crea un espacio llamado el Jardín del Edén. Y en ese Jardín del Edén, una vez creado el hombre, dice que el Señor lo coge y lo planta allí en medio. Y le da una serie de responsabilidades, pero no solamente le da responsabilidades sobre los animales y sobre la creación, sino que también le da un mandato. Y es que el Señor hace crecer de esa tierra un árbol, llamado ¿cómo? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y le da el mandato ¿de qué? De que de ese árbol no comerás, Adán. Poniendo así a prueba su fe, su voluntad y su obediencia para con el Señor. Sabemos cómo continúa la historia y sabemos que el Señor hace caer en un sueño profundo a Adán, de su costado sale Eva y aparece en escena una serpiente, dice el animal más astuto que existía, hace caer a Eva y como un efecto dominó, Eva cae y cae a su vez Adán. Y el hombre ha caído definitivamente en pecado. Se produce la tan conocida caída del ser humano. Y el Señor, conocedor de lo que acaba de pasar, me gusta a mí imaginármelo de esta forma, y es que el Señor coge 3 sillas y sienta a cada uno de los responsables de este acto, de esto que acaba de pasar, enfrente suya. Y empieza por la serpiente, empieza por la izquierda, para que ustedes tengáis esta referencia. Empieza por la izquierda, por la serpiente, y empieza diciéndole, serpiente, ¿a partir de ahora qué? Maldita vas a ser entre todos los animales. ¿A partir de ahora qué? Te vas a arrastrar sobre tu vientre y vas a morder polvo hasta el fin de tus días. Y no solamente se queda ahí porque el Señor es conocedor de todo y sabe qué, que no es obra de la serpiente en sí, de ese animal en sí, sino que detrás de eso está la figura y la persona de Satanás. Y el Señor sigue con la serpiente, pero ahora para Satanás y le dice, Satanás, y le lanza la promesa y la profecía más grande, más tempranera, mi hermano, y esa profecía que nos dio esperanza, esa profecía que nosotros la leemos ahora y vemos el sacrificio de Cristo y podemos decir, se ha cumplido en Cristo. Y le dice que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, va a salir una figura que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, que va a acabar con ella por completo.
Es increíble porque cuanto antes cae el hombre en pecado, antes viene el Señor a nuestro rescate. Cuanto antes cae el hombre, antes el Señor nos cubre con las pieles de los animales. Antes el Señor nos está cubriendo de esa vergüenza, mi hermano. Y le lanza esa profecía. Y continúa con la silla de en medio, que se sienta Eva, y a Eva le dice que le va a multiplicar, ¿qué? Los dolores de parto. Y no solamente eso, sino que va a desear a su esposo, pero el esposo la va a dominar. El hombre va a dominar a la mujer en ese contexto. Y al hombre, Adán le dice, Adán, te lo dije a ti específicamente, Adán, que no comieses de ese árbol. Y lo hiciste, y por cuanto lo hiciste, la tierra ahora va a estar maldita por tu culpa. Y hasta que no eches el último sudor de tu frente, vas a estar, ¿qué? Trabajando por ella. Y te vas a sustentar con el sudor y con tu trabajo, Adán. Y pone en práctica, ese versículo que tanto conocemos de qué, de que la paga del pecado es la muerte. Y le dice, Adán, vas a estar así hasta qué, hasta el fin de tus días. Porque ahora qué, Adán, va a haber un fin de tus días. El pecado lo que trae es la muerte. Y del polvo saliste y al polvo volverás, Adán. Y también el Señor pone en práctica ese versículo tan conocido, Romanos 3:23, ¿de qué? De que por cuanto todos pecaron, por cuanto Adán y Eva pecaron, ahora estaban destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el Señor los destierra, y no solamente los destierra, sino que pone en la entrada del jardín del Edén a su espalda, ¿qué? Varios querubines en la puerta para que no puedan volver atrás. Y no solamente querubines, por si fuese poco, sino que el Señor también nos dice, una espada ardiente que se mueve por todos lados. Y yo no me sé ni imaginar eso. Pero lo que a mí me da a entender esto es que era imposible para el hombre volver atrás. Era imposible para el hombre volver al lugar donde tenía comunión con el Señor, volver al lugar donde tenía una relación, una intimidad exclusiva con el Señor. Y ahora, por causa del pecado, el hombre no podía volver ahí. El hombre no podía volver ahí. Y en ese contexto de destierro, ya nos situamos en Génesis capítulo 4, y ahí sí que me gustaría que fuese, porque vamos a centrarnos un poco más en esta historia. Dice que Adán conoce a su mujer Eva, es decir, tienen relaciones y Eva queda embarazada, y seguramente con muchos dolores de parto, como hoy en día, Eva tiene a un hijo, y ese hijo lo llama Caín. Y más adelante también dice que vuelve Adán a conocer a Eva y tiene a otro varón llamado Abel. Versículo 2 dice que Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Cada uno con su trabajo, mi hermano, cada uno con sus quehaceres, cada uno con su dedicación. Y dice el versículo 3 que tiempo después, no sabemos cuánto, no sabemos qué edad tendrían ni Caín ni Abel, pero sabemos que tiempo después, tampoco sabemos si fue la primera vez, dice que hay algo que hacen ellos, y es que presentan una ofrenda delante del Señor. Presentan una ofrenda al Señor, van a la presencia del Señor, acuden a la presencia para presentar sus ofrendas. Y al parecer los dos tienen una misma intención, los dos hacen una misma acción aparentemente, pero hay un diferente final. Hay un diferente final para cada uno. Y con esto, mi hermano, pasamos al primer punto que he titulado Tu actitud para ofrendar. Mira, yo creo sinceramente de que no fue por derramamiento de sangre. Es decir, mucha gente dice de que, claro, es que Abel derramó sangre de un cordero, de un animal, y eso tenía más valor, más peso delante del Señor. ¿Para qué? Para expiación de pecado. Era necesaria la sangre para expiación de, un pecado, de los pecados. Pero si vemos la palabra que se usa como ofrenda, es la palabra minyah. Y minyah en hebreo, esta palabra hebrea lo que significa es regalo, don. Es un concepto muy general de la palabra ofrenda. Por lo tanto, nos muestra que no había una intención específica de Caín ni de Abel
a la hora de presentar esa ofrenda, sino que simplemente era un regalo que quería hacer tanto Caín como Abel. Es decir, específicamente no era para expiación de sus pecados. Por lo tanto, este argumento de que fue por derramamiento de sangre, no creo que fuese por eso en concreto, mi hermano. No creo que la respuesta del Señor fuese por eso en concreto. Tampoco creo, como he puesto ahí en Levítico 2, tampoco creo que fuera porque era una ofrenda del fruto de la tierra y el otro un derramamiento de sangre, porque las ofrendas de grano, las ofrendas del fruto de la tierra también eran agradables para Dios. En Levítico 2 lo podemos ver, cómo las ofrendas que salían del fruto de la tierra también eran de olor grato ante el Señor. Por lo tanto, creo, mi hermano, que fue una cuestión más de actitud, creo que fue una cuestión más de lo que había en el corazón de cada uno, de la intención de cada uno al ofrendar, lo que causó el agrado y el desagrado del Señor con cada uno de ellos. Y esta mañana, en este primer punto, vamos a ver tres claves, tres características que determinan, mi hermano, el agrado del Señor, tres claves para buscar el agrado de Dios con tu ofrenda. Cuando te presentes delante del Señor a ofrendar, y no hablo solamente económicamente, sino a ofrendar lo que sea, vamos a ver tres claves para buscar el agrado del Señor con esa ofrenda. Y la primera clave creo que es la más notoria, es la que más podemos ver claramente en la palabra en esta historia. Y es que Abel entregó, ¿qué? Lo mejor. Abel entregó lo mejor. Nos dice el versículo 4 que cuando Abel hace la ofrenda, entrega la ofrenda, dice que entregó, ¿qué? Lo mejor de su rebaño. Presentó los primogénitos junto con su grasa. Los primogénitos con su grasa era lo mejor de lo mejor de lo mejor, mi hermano. Lo mejor que tenía Abel se lo presentó al Señor. Y podemos ver que en ningún momento pone que Caín presenta al Señor lo mejor. Por lo tanto, podemos dar por aludido, por entendido, de que Caín presentó quizás no lo peor. No me imagino que Caín cogiese lo peor y lo presentase delante del Señor, sino me imagino que Caín cogería quizás lo casi mejor. O lo medio alto, vamos a poner que él coge lo medio alto, ¿no? Para que, hombre, el Señor vea que yo también presento cosas buenas, no presento lo malo, no presento lo que está podrido, no presento lo que está malo, sino que presento lo que está bueno. Yo me imagino que esa fue un poco la actitud de Caín. Y reflexionando cómo podemos aplicar nosotros esto en nuestra vida, me hacía la pregunta de qué es lo más valioso que tengo para entregar al Señor. Y muchos estaréis pensando, mi vida. Yo tengo lo más valioso que tengo, mi vida. Al Señor le entrego mi vida por completo. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa entregar tu vida? Yo quiero algo más práctico, mi hermano, más concreto. Y para mí, el hecho de decir entregar mi vida, para mí lo que significa entregar mi vida significa entregar mi actitud, entregar mi forma de hablar, entregar mi vínculo de amigo, entregar todo lo que tengo, pero sobre todo entregar y saber administrar mi tiempo. Para mí el tiempo, ese valor irreversible, ese valor que tiene un límite, es posiblemente lo más valioso que tenemos. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos, sino que procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Por lo tanto, creo que, mi hermano, nuestro tiempo tenemos que aprovecharlo ¿para qué? Para entender cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo. Todo lo que hagamos tiene que estar enfocado en la voluntad del Señor, en hacer la voluntad del Señor. Entregar lo mejor para Dios.
El segundo ingrediente, mi hermano, el segundo ingrediente que Abel echa en esa cazuela para entregárselo al Señor, para entregarle esa ofrenda al Señor, lo he titulado entregar con fe. Y realmente no lo podemos ver aquí en Génesis 4, sino que nos tenemos que ir hasta Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y os lo pongo aquí en pantalla para no detenernos en la búsqueda. Mira lo que dice Hebreos 11, 4. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Y por ella recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Mi hermano, la fe, entregar con fe, nos habla de que Abel entregó con fe. Y tú te puedes estar preguntando, vale, Ciro, pero explícame esto un poquito mejor de la fe, porque, claro, yo entiendo lo que es la fe, la certeza de lo que no se ve, ¿no? Pero, ¿qué significa entregar con fe? Entregar con fe, mi hermano, es entregar con seguridad. Es que Abel se presentó delante del Señor con seguridad, con confianza de lo que estaba haciendo. Con confianza de que estaba haciendo y entregando lo mejor para el mejor. De que estaba entregando todo lo suyo, todo lo mejor para el único Dios que vive, para el único Señor de señores, para el único Rey de reyes. Y Caín, mi hermano, sin embargo, nos dice que no entregó, o no entregó con fe, o no entregó con la suficiente fe. Por lo tanto, Caín cayó en una especie de religión muerta, y cuidado con esa religión muerta, mi hermano. Porque quizás nosotros estamos entregando nuestras ofrendas y con entregar nuestras ofrendas voy a poner ejemplos más prácticos. Quizás tú has venido en el día de hoy por venir, por cumplir. Eso es entregar una ofrenda sin fe. El cantar las alabanzas del Señor y no pensar y no meditar en lo que estás cantando, eso es entregar una ofrenda sin fe. Porque estás cantando y estás alabando, pero no estás meditando, no estás pensando, no estás en tu corazón, no estás clavando esos puñales. Eso es entregar sin fe, mi hermano. Sin embargo, Abel se presentó, de nuevo repito, delante del Señor con seguridad de lo que estaba haciendo. Mira lo que dice el versículo 6, 2 versículos más adelante, que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa, por si fuese poco, a quienes lo buscan. Aleluya. Sin fe es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, cuando te acerques a Él, entrega tu ofrenda con fe. Entrega tu ofrenda con seguridad, mi hermano. Con la confianza de que estás alabando y de que estás adorando al Señor que vive, al único Señor del cielo, de la tierra, al único creador de todo el universo. Entrega con fe al único Dios verdadero y al único que vive. Aleluya, santo, gloria a Dios. Gracias. El último punto, el último apartado en este primer punto, mi hermano, lo he querido titular entregar con sacrificio. Espérate, Ciro, explícame otra vez porque es que yo me estoy perdiendo. ¿Esto de sacrificio qué es? ¿Cómo que entregar con sacrificio? Para saber qué es lo que quiero decir con entregar con sacrificio, tenemos que ver primero qué es lo que significa la palabra sacrificio. Y sacrificar o hacer un sacrificio, lo he resumido en estas palabras. Dice que es renunciar a algo valioso para ti con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. Por lo tanto, tú te deshaces de algo valioso para ti con el objetivo de ¿qué? De conseguir algo mayor, de mayor valor. Yo me imagino que Abel, mi hermano, que Abel era consciente de que estaba deshaciéndose, estaba renunciando a lo mejor que tenía. Y él, como ser humano, posiblemente pensó en algún momento, me duele entregar esto, me duele entregar lo mejor de mi rebaño, pero él tenía claro que estaba entregando con sacrificio, de que estaba entregando lo mejor suyo para conseguir algo de mayor valor, y era el agrado y la sonrisa del Señor. Por eso cuando tú entregues tu ofrenda, cuando tú entregues tu sacrificio, hazlo así, mi hermano, entendiendo lo que significa de hacer un sacrificio, de que aunque te duela despertarte temprano por la mañana los domingos, ¿qué?
Porque has trabajado el día anterior y llevas una semana trabajando a tope y estás muy cansado, pero ¿qué? Tú haces un sacrificio porque estimas de mayor valor el agradar al Señor y rendir culto aquí hoy en comunión con los hermanos. Eso es entregar con sacrificio. Déjame decirte una cosa, mi hermano, y vamos a llegar a la conclusión de que la actitud de Abel, con estos tres ingredientes que hemos podido ver, que era el modelo a seguir. Podemos coger esa actitud donde Abel entregó lo mejor, entregó con fe y entregó con sacrificio, de manera sacrificial, y podemos llegar a la conclusión de que esa actitud era el modelo a seguir. Era el modelo a seguir para acercarse y para ofrendar al Señor. Y me hubiese gustado que mientras estamos viendo cada uno de estos puntos, te hubiese estado analizando tu vida. Y podrías haber dicho, hostia, pues yo a lo mejor no lo estoy entregando, pero sí estoy entregando con fe y entregando con sacrificio. Bueno, me parezco más a Abel. O quizá otro está más en el punto de que, hostia, es que estoy clavado a Caín. Tengo que cambiar. Tengo todas las papeletas de ¿qué? De que mis ofrendas al Señor no le esté agradando porque me parezco, es que 2 de 3 me parezco a Caín. Y me gustaría que estuviese haciendo esa reflexión, pero déjame decirte una cosa, yo no sé si tú te has analizado y si eres clavadito a Abel o si eres clavadito a Caín, o si tienes uno de uno y otro de otro, o si llevas ofreciendo sacrificio al Señor 50 años, o si llevas ofreciendo sacrificio al Señor 1 mes o 2 días, o si estás constantemente viniendo los lunes, los martes, los jueves, los domingos, los sábados voy con los jóvenes a la playa. Mi hermano, me levanto todas las mañanas para orar al Señor, para leer, me leo mi versiculito del día, mi versiculito destacado de la versión YouVersion de la Biblia, y no solamente eso, sino que le doy a los 3 puntitos y le doy a leer el capítulo entero. ¡Buah! ¡Qué sacrificio estoy haciendo! Y a lo mejor no de esa manera cómica, sino que realmente estás haciendo un sacrificio, mi hermano. Y pasas horas y horas y horas y has pasado días y años en el ministerio del Señor y ofreciendo sacrificio al Señor. Pero déjame decirte una cosa, tu sacrificio no es suficiente. No es suficiente. O seas Caín o seas Abel, tu sacrificio no es suficiente. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Cuánto me quedan? 10 años más. 10 años más y cumplo, ¿no? Con ese cupo, ¿no? Con esa meta que tengo que alcanzar, ¿no? No. 10, 20 o 1000 años, mi hermano. No va a ser suficiente nunca. No va a ser suficiente nunca. Ponga las variables que ponga en esa ecuación, ponga las incógnitas que ponga, el resultado siempre te va a dar lo mismo. Tu sacrificio no es suficiente. Tu sacrificio no es suficiente. Tu sacrificio no es suficiente. Y algunos pensamos que por haber estado aquí desde chico en la iglesia, o por estar aquí tocando la alabanza, o por estar aquí compartiendo, o por estar los lunes, los miércoles, los jueves, los sábados, pensamos que somos más dignos. Más dignos. Y pensamos que nuestro sacrificio sí que nos acerca un poquito más al Señor. Y sí que, todavía a lo mejor me falta un poquito, pero que yo me sacrifico, que yo soy más digno que el que está aquí al lado, que lleva 1 mes viniendo al culto. Que yo he hecho más por el Señor. Pero mi hermano, ni es por tus obras, ni es por la cantidad que hayas hecho, ni es por la calidad de tus obras o de tu sacrificio. No es por nada de eso. Porque el pecado sigue estando en ti. Tú sigues siendo pecador. Y por lo tanto, Romanos 3:23, sigues estando ¿qué? Destituido de la presencia, de la gloria del Señor. Tu sacrificio no es suficiente. El pecado te destierra, mi hermano, como desterró el pecado a Adán y Eva. El pecado te destierra a ti también de la presencia del Señor, de la gloria del Señor, y pone un abismo infinito entre tú y el Señor, entre el hombre y entre Dios. Y no hay material de construcción, no hay equipo de construcción. Algunos de los que están aquí trabajan en la construcción, pues no hay ni material, ni equipo, ni tiempo, nada que puedas hacer para construir un puente desde un lado del abismo hasta el otro lado. La separación es infinita, mi hermano. Así que ni tu sacrificio, ni los de Abel
que eran ejemplares, y quizás los tuyos lo son también, ni los miles y miles y miles y miles ofrecidos a lo largo de los años de la historia eran suficientes ni son suficientes para acercarnos ni siquiera 1 milímetro al Señor. Mira lo que dice Hebreos 10, versículo 4, dice que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Imposible, ni una posibilidad, es imposible. Y Hebreos 10, 11, por si fuera poco, nos lo vuelvo a recalcar. Todo sacerdote, tú y yo, mi hermano, todo sacerdote, todo aquel que celebra el culto día tras día, tras día, tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Que nunca pueden quitar los pecados. Y esto es muy curioso, mi hermano. Mira, en Génesis 22 vemos cómo la ley marca que, el Señor marca que un cordero tenía que ser sacrificado por una persona, por el pecado de una persona. Es decir, se sacrificaba una persona, ¿no?, reconociendo ese pecador, sacrificaba un cordero para cubrir y para expiar sus propios pecados. Es decir, la sangre de ese cordero servía ¿para qué? Para cubrir los pecados de esa persona. Cubrir, no quitar, no limpiar, cubrir. Y este ejemplo es muy práctico y muy gráfico porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Y es como coger la escoba y barrer la basura, pero no limpiarla, sino esconderla debajo de la alfombra o esconderla debajo del sofá. Y aparentemente, ¿qué? No se ve. No se ve, pero el que ha barrido esos pecados, esa basura, ¿sabe qué es? Que la basura sigue estando ahí debajo del sofá. Que la basura sigue estando debajo del sofá. Lo que hacía la sangre de este cordero por esa persona era exactamente lo mismo. Y así podemos seguir. Podemos seguir y decir que en Éxodo 22 ahora parece que esa sangre de ese cordero empieza a coger un poquito más de peso. ¿Y empieza a qué? Dice que era un cordero que se sacrificaba, ¿por quién? Por una familia entera. O sea que parece que esa sangre empieza a coger un poco más de peso, pero el resultado final seguía siendo el mismo. No quitaba los pecados, no limpiaba y no purificaba a esa persona por completo, sino que volvía a esconder, volvía a dejar la basura debajo del sofá, volvía a acumular la basura debajo del sofá. Y lo mismo, mi hermano, en Levítico 16, habla de un cordero que era sacrificado ahora que por una nación al completo. Por un pueblo al completo. Y parece que poco a poco que esa sangre va cogiendo más peso, más peso, más peso, pero el resultado sigue siendo el mismo. Otra vez debajo del sofá. Por lo tanto, ese cordero por persona, por lo tanto, ese cordero por familia y por consiguiente, ese cordero por nación, eran insuficientes. Totalmente insuficientes. Seguían estando esa persona, esa familia y esa nación manchados por el pecado. Pero mi hermano, hay una sangre. Hay una sangre. Hay un cordero, mi hermano. Hay una sangre que fue derramada. Hay una sangre de la cual nos habla Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y mira lo que dice este versículo. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentidos, la cual heredaron de sus padres. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Ese cordero del cual nos habla Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre sí que tiene ese peso, mi hermano. Ahora sí que podemos decir de que el Señor retira el sofá por completo y empieza a barrer y limpia y tira la basura. Y dice que la palabra que no se va a acordar nunca más de nuestros pecados. Esa sangre sí que limpia por completo. No solamente nos cubre, lo aparta a un lado, sino que limpia por completo. Ese cordero sí que tiene peso. Ese cordero sí que es capaz de conectar ese abismo.
de crear ese puente de un lado a otro del abismo. Ese cordero fue un cordero sacrificado por la humanidad. Un cordero sacrificado por la humanidad. Y es importante, mi hermano, que en el día de hoy, un día donde vamos a celebrar la comunión, donde vamos a tomar el pan y el vino, recordemos todas estas cosas. Recordemos ese sacrificio, ese cordero y esa sangre que es única, porque solo una sangre salva. Solo un cordero salva, mi hermano, y solo un sacrificio salva. Y es el cordero que fue sacrificado por la humanidad. El Hijo del Dios viviente, el Cristo, Jesús. Por eso, cuando tomes ese pan y ese vino, mi hermano, hazlo con fe, como hemos visto. Con fe, con entendimiento de lo que estás haciendo. No lo hagas como algo más, como un ritual. Como una persona que viene aquí y, bueno, a primero de mes, ¿qué? Hacemos la comunión y tomamos nuestro pan, nuestro vino. Hazlo consciente, mi hermano, pensando en eso. Es como un cordero que sacrificó su vida por ti. Y que no es por tus méritos, sino que es por sus méritos. No es por todo lo que pueda hacer en esta vida, sino que es por todo lo que hizo Él en la suya. Gloria al Señor. Y este cordero, mi hermano, que no estimó ser igual a Dios, como ha dicho nuestro hermano Pantoja en la oración. No estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que tomó forma de siervo y sufrió lo más grande, mi hermano. Sufrió lo insoportable. Mira, déjame decirte una cosa. A Jesús, y estamos hablando del Jesús verdadero, el Jesús que vivió, le hubiese encantado pasar por lo que pasó el Jesús de la pasión de Cristo. Esa película tan gráfica, mi hermano, tan que la vemos y nos entra de todo cuando vemos a ese Jesús sufriendo, a Jesús, el de verdad, le hubiese encantado pasar por lo que pasó ese Jesús. Le hubiese encantado, mi hermano, pasar solamente por lo que pasó ese Jesús. Porque al ser tan gráfica nos pensamos que fue así, exactamente, pero fue mucho más y quiero que nos imaginemos esta escena. Y quizás hay cosas que son muy desagradables, pero eso te va a ayudar a tomar conciencia de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Le golpearon hasta que posiblemente su intestino estarían colgando, mi hermano. ¿No te has pensado para eso? Que todo esto estaba desgarrado y quizás se le veía todo su intestino, su caja torácica se veía por los lados. Eran visibles, su columna vertebral también era visible y estaba expuesta junto con todos los tejidos y músculos que la rodeaban. Estaba totalmente desnudo, no tenía ningún tipo de taparrabo, no tenía ningún tipo de tela. Los romanos a los que crucificaban lo hacían sin piedad y lo hacían para que sufriesen la vergüenza absoluta. Estaba totalmente desnudo. Isaías 52 nos dice que su semblante, es decir, su rostro, dice, estaba tan desfigurado, tan desfigurado, que no se podía saber si era humano. Increíble. No se podía saber ni siquiera si era un ser humano. Dice que costaba diferenciar su rostro. Lo más cercano a lo que puede llegar esa película es cuando atan a Jesús y empiezan a darle con el gato este de 9 colas. Es decir, un látigo con cuerdas de cuero cuyas puntas ponían o garras de metal o huesos de animales, y lo que hacían es que le azotaban y con eso encantaban esos filos y tiraban, mi hermano, y como la piel y la carne salía a pedazos. Y cuando ya por la espalda se le veía hasta el sentido, como quien dice, hacían así, ahora por delante, Jesús, que te va a enterar. Y Jesús así dice que no abrió su boca, ni una queja, ni una. Y por si fuese poco, así, que muchos de los presos, muchos de los que eran sentenciados a esto, morían ahí ya directamente. Morían, ahí ya morían. Con todo lo que le habían hecho hasta ahora, hasta ese momento, ya ahí morían. Pero él siguió.
y empezó a cargar la cruz. ¿Tú sabes cuánto pesaba la cruz? Más de 130 kilos. Y empezó a cargar su cruz con todo fuera, mi hermano, con el semblante irreconocible, 130 kilos subiendo cuestas. No te pienses que eso era llano y que eran a lo mejor de aquí a la puerta, no. Kilómetros y kilómetros con la cruz encima. Las astillas de la cruz se le clavarían en sus músculos, en sus tejidos. Todo lo que pasó. Y los clavos, mi hermano, tan conocidos que sabemos que los clavaron. Los romanos eran unos expertos y clavaban en el nervio, donde dolía más. Ahí lo clavaban, de manos y de pies. Y cuando quería respirar, ¿qué es lo que tenía que hacer? Levantarse. Y cuando se levantaba, ¿qué? Para respirar un poquito, para coger un poquito de aire, yo me imagino que se clavaría todas las astillas en la espalda, la columna rozando con la madera. ¡Uf, qué dolor! Lo que tuvo que soportar el Cordero. Y derramó hasta la última gota de su sangre. Hasta la última gota de su sangre. Para que tú y para que yo podamos estar hoy aquí alabando su nombre. Para que tú y yo tengamos vida. Para que tú y yo en el día de hoy recordemos lo que Él hizo por nosotros. Recordemos ese sacrificio. Todo lo que tuvo que soportar, mi hermano. Todo lo que tuvo que sufrir. Y no se queda ahí, sino que recordamos también tomando el pan y el vino de que Él volverá. Y de que volverá en gloria, ya no como cordero, sino volverá como ¿qué? Como león. Y volverá para llevarnos con Él a lo alto. Por eso no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, derramó hasta la última gota de su sangre, para que un día estés con Él en lo alto. Gloria a su nombre. Le voy a pedir al grupo que suba. Vamos a cantar una canción, mi hermano, que quizás no la conoce, quizás no la has escuchado nunca, pero habla de esa sangre y de esa sangre preciosa que derramó el Cordero por la humanidad. Y si no la conoces, no te quedes mirando al del piano, no te quedes mirando a las del coro, no te quedes mirando al del cajón, sino que cierra tus ojos e intenta imaginar a ese Cordero, mi hermano, que sufrió. Ofreciendo tu ofrenda con ¿qué? Con fe al Señor. Intenta pensar por todos medios, sin distracciones, sin nada que impida que pienses en el sacrificio del Señor Jesús en esta mañana. Así que me vaya a permitir que ore y acto seguido a orar vamos a cantar esta canción y vamos a meditar en lo que dice, vamos a meditar en la letra y vamos a meditar en todo lo que tuvo que pasar, porque no nos queda otra que en este día de hoy recordar lo que Él hizo por nosotros. Señor, gracias porque tú eras la única salida, Señor. Gracias porque tú eras el único sacrificio. Eras la única sangre, eras el único Cordero que podía limpiar nuestros pecados. Que era la única forma que teníamos nosotros de cruzar de una parte del abismo al otro, Señor. Gracias porque eres bueno y porque nos amaste primero. Y por eso, Señor, porque tú nos amaste primero, nosotros venimos aquí hoy para amarte a ti, Señor. Porque sin esa sangre, sin ese vino, Señor, que vamos a recordar, sin ese pan recordando tu cuerpo desfigurado y reventado hasta lo más último, no tendríamos vida, Señor. Sin ese sepulcro vacío, nuestro corazón no estaría lleno. Así que, Señor, te pido que tú abras cada corazón que está aquí, Señor. Que abras cada mente
Que hagas de nuestros corazones de piedra corazones de carne y que empiece a poner en nuestro corazón como dagas que se clavan y que duelen, que empiece a poner tu obra en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo entre en nuestros corazones y empiece a planificar y a realizar tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar ese sacrificio con amor. Con amor, Señor, porque sin amor nada vale. Y una vez que entendamos que nuestros sacrificios no son suficientes y que solamente el tuyo lo fue, empezaremos a sacrificar y ofrendar nosotros de manera correcta. Por amor a ti, Señor, el Cordero, el Hijo de Dios. Amén.